Vita Clinic, salud y belleza en equilibrio. Vita Clinic. Pusimos modo pause, estamos conversando de las 40 horas de jornadas laborales, pero ya hemos hablado de la felicidad, ya hemos hablado de el ser humano que por naturaleza siempre quiere más haciendo menos. Es una naturaleza, porque es... ¿Cómo tú evalúas a alguien que tiene más rendimiento, ¿no es cierto?, y que trabaja menos? Tú le dices, eso es muy bueno, ¿ah? ¿No es cierto? Como que tú lo alabas, digamos. Claro. ¿Por qué? Porque el mundo se ha ido construyendo también para allá. Porque está siempre en disputa el tiempo trabajado versus el tiempo para ocio, el tiempo libre. ¿Cómo optimizar tu trabajo para tener más tiempo Libre. para ti, para tu crecimiento personal también? No solamente para irse a tomar un trago con los amigos, sino que también para crecimiento personal, para muchas cosas que se necesitan tiempo y que muchos chilenos y ciudadanos ni siquiera lo piensan, en invertir tiempo en ello. Y también hay una cultura en las organizaciones acá en Chile donde la persona que sale antes es mal mirada. Sí, claro. Entonces, si una persona se la pega súper rápido y hipotéticamente en 35 horas fuera capaz de producir inclusive el doble que el resto y saliera 2 horas antes que el resto, eso le va a generar problemas primero con el jefe, con la gente alrededor, le va a quedar la escoba. Bueno, tiene un nombre, zapato de clavo. Zapato, claro, exactamente. Tiene un nombre. Estaba en un supermercado. Perdón, Sergio. No, dale, por favor. Estaba en un supermercado, en una góndola comprando mis cositas. A propósito de ese chileno medio, que soy yo uno que vivo en el supermercado, que falta una cosita, que mi hija, que el yogur, bueno. Y habían 2 reponedores. Y la conversación era la siguiente. ¡Ahueonao! ¡Ahueonao! ¡Estáis muy apurado! ¡Ándate más lento, porque me estáis cagando! Esa era la conversación. Porque me da la impresión, por lo que yo observé, que el reponedor era nuevo. Entonces llegó con las pilas puestas. El hombre iba... Claro. Y el otro que estaba abajo lo que iba mirando a ese ritmo, queda en evidencia que este sacaba la vuelta todo el rato porque se demoraba así de lento hacía las cosas. Y el otro llegó muy rápido. Ahí entonces le grita, ahueonao, ahueonao, ándate más lento. Sí. Y yo me quedo pensando y digo, claro, cuando mandan un reponedor, pero esto da para todo, y aparece el sacador de vuelta, tiene un ritmo y tiene pronosticado yo en este supermercado o lo que sea, tengo que demorarme tanto tiempo. Porque si lo hago más rápido, me van a dar más pega y me van a pagar lo mismo. Tiene ahí 2 puntos. Primero, el tema de que más no significa más recompensa. Y eso también es un problema, porque tenemos Es que un motivar a problema. la gente que sea mejor. Ahora, te mencioné este síndrome. que era- Incentivos positivos. Incentivo positivo, exactamente. Reforzamiento, hablamos de psicología. Entonces, el síndrome del sacador de vuelta, que es el bore out, que es distinto al burnout, que el burnout es el gallo que está quemado por Quemado. exceso de pega. Sí, claro. Sí, El claro. bore Está out, estresado, está mal. otro invento que se le ocurrió a los los norteamericanos, que es la persona que saca la vuelta 8 horas, en las 8 horas de trabajo y finge estar trabajando. Ahora, ¿cuáles son las causas de eso? Lo que tú mencionas, Mauricio, que a veces tú te das cuenta que tú trabajas más, o sea, tú eres más eficiente y nadie te da un reforzamiento positivo. Entonces, ¿para qué hacerlo? Es como el síndrome del empleado público, que al principio llega y quiere hacerlas todas y después alrededor la gente le dice, no, sabes que quédate tranquilo, con mucho aprecio a la gente, pero que lo escuchaba antes, no hagas tanto porque efectivamente nuestro ritmo es porque nosotros tenemos que cumplir un tiempo. Independiente de lo que hagamos, mientras ocupemos este tiempo, tenemos el mismo salario. Sí, claro. Entonces, efectivamente, hay un problema con el modelo de incentivos. Ahora, este trabajador, que era el trabajador que saca la vuelta, el trabajador que finge, tiene problemas. Empieza a tener más trastornos psiquiátricos, psicológicos, físicos, porque también tiene que ver no solo con el exceso o la falta de incentivo, sino también tiene que ver con la falta de vocación. Uno de los problemas principales en esta época es lo que hablamos, la falta de vocación. Tú estás haciendo las cosas muchas veces porque vives en una sociedad de consumo y quieres pagar rápido el DEPA, que ahí en la banda justamente nos explicaron que es re difícil actualmente, el 70% de los chilenos no puede llegar a tener su casa propia. Estás preocupado de tener el auto, estás preocupado de tener las cosas que tiene el resto o en esa competencia, te endeudas, somos uno de los países más endeudados del El mundo. celular, la tecnología. Como 3 millones de personas endeudadas. Entonces, chuta, ¿qué es lo que pasa al final del tiempo? Tú tratas de vivir en una especie de torbellino donde tratas de sacar y vivir el día. Tratas de hacer lo mejor posible. Entonces, efectivamente, la gente tiene falta de vocación. Fíjate que las crisis de pánico y la mayoría de las cosas que están relacionadas con trastornos de ansiedad, ¿dónde ocurren? En el micro, en la micro y en el metro. También tiene que ir con esos viajes eternos. Camino A.
Entonces, y también, ¿por qué? Porque Chile es un país pésimamente distribuido. ¿Cómo podemos ser 16 o 17 millones y viven 7 acá? El país más estúpido del mundo. Por favor, ve Italia. Por 3 supuesto. millones en cada ciudad. ¿Cómo somos tan tarados de distribuir la gente? La mitad del país vive en Santiago. ¿Sabes lo Eso que- en ninguna parte del ¿sabes mundo lo que ocurre. pasa, Sergio? Volviendo un poco atrás, yo no quiero que sean ni punching ball, ni ¿cómo se llama esto? Siempre pregunto la misma tontera. Cuando los niños van le pegan a algo para que caigan dulces. Ah, ya, La piñata. La piñata. Yo no quiero ser, con los políticos no sean ni punching ball, ni piñata. ¿Cómo nunca nos Ok. descentralizamos? Pero a mí lo que me pasa, cuando tú le pagas, porque ellos son empleados públicos, los políticos son empleados públicos y nosotros los pagamos con nuestros impuestos de la gente que trabajamos, ¿no es cierto? Y con los ingresos del país. Son empleados públicos. A mí me molesta cuando no hacen la pega, cuando no hacen la pega. ¿Y cuál es la pega de ellos? En pensar, consensuar, visualizar y crear estrategias del país que supuestamente queremos construir. Pero ¿saben lo que pasa? Me lo enseñó un amigo. Siempre está lo inmediato. Todo este país se piensa a corto plazo. Todo se hace con el parche curita para solucionar el problema de la inmediatez. Las cosas no se piensan, las ciudades no se piensan, los trabajos no se piensan. Se eslogan, son etiquetas publicitarias con un fin de captar o no captar, que ya lo dije, el populismo, captar o captar menos votos. Entonces, hay poca seriedad, pero sí Carol Cariola, probablemente sabe cuántos votos va a claro, capturar con estas medidas. Ese tipo de populismo, a mí me parece, yo como ciudadano de pie, que no ando a pie, ando en auto, pero como ciudadano, que pago mis impuestos, que trabajo, a mí me parece poco serio, poco responsable. Quiero decir lo siguiente, nosotros trabajamos en el área de la salud mental, el trabajo tiene una enorme incidencia en lo que es la salud mental. El trabajo se supone que es donde finalmente se pone en práctica todo un proceso, largo proceso educativo, donde se supone que es cuando salen a la cancha, digamos en términos futbolísticos, ¿no es cierto? Se preparan. Yo he sido, aquí lo he dicho varias veces, un detractor de la calidad de la educación de este país por muchas cosas. Entre otras cosas es porque no formamos personas que tienen que ver con competencia y que sepan compatibilizar con calidad de vida lo que tiene que ver con su trabajo, que tiene que ver con el placer de trabajar en lo que, por ejemplo, a mí me pasa que yo trabajo. Y lo expliqué. Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Es que yo aquí quiero poner un punto quizá un poquito más de discordia, pero Perfecto. creo que es importante. No todos pueden trabajar en lo que aman. Va. Y no todos pueden tener una vocación para algo. O sea, alguien que está en este instante rellenando botellas de aceite en la guía de producción. Yo no creo que sea un trabajo para decir, puta, me levanto en la mañana, hoy voy a llenar 300.000 botellas de aceite y voy feliz a mirarla poniéndole la cuestión aquí. O sea, ¿me entiendes o no? Sí, entiendo. Entonces, claro, hay gente que puede trabajar en lo que ama porque le gusta todo, pero hay una grandísima cantidad Ok. que está en áreas de producción Ok. que son llenar bolsa, hacer un gin, cocerlo, Ok. a seleccionar fruta, que no creo que en la mañana te levantes y dices, oh, hoy día voy a hacer 50 gins y todo a los 3 años, ¿me entendí? O sea, yo creo que igual pongo este punto en la mesa porque, No, es que es súper interesante. porque yo creo que ¿qué es lo interesante? Es el divorcio entre el trabajo como un área de producción, como un acontecimiento en tu vida que impacta positivamente en tu remuneración para poder vivir, para en el otro lugar, Claro. en el que no estás en esa área de producción, encontrar la felicidad en tu familia, encontrar la felicidad en el ocio. A lo mejor el que rellena aceite es cantante Claro. y toca guitarra. Llegar no tan cansado y poder tener su banda, juntarse con los amigos. O sea, el equilibrio. Entonces, claro, no todos podemos. Entonces, en esa parte donde yo creo que Chile está cojo, primero, en que la remuneración nunca alcanza para poder tener una vida donde tú puedas pagar tus gastos fijos básicos, más encima tener un espacio para el ocio y para poder pasarlo bien. No da ni para tener tu propia casa, departamento, como tú das el dato, imagínate. Entonces, ahí es donde estamos desbalanceados, ahí es donde estamos, porque a lo mejor la vocación no la encontramos en el área de Totalmente productividad, de pero la acuerdo contigo. encontramos en otro lado, Totalmente de acuerdo. en otras situaciones, donde Ahora- hay que tener espacio. Claro, ahora en términos muy prácticos, ¿qué podríamos hacer para que la gente se sienta mejor? ¿Subir los sueldos? Lógico. ¿Tener más tiempo? Sí. ¿Cómo le damos más tiempo? Lo que te mencionaba,
Chile, probablemente respecto a su distribución geográfica, Santiago es la capital que ocupa más densidad poblacional respecto al tamaño del país y respecto a una distribución larga, Sí. muy largo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes quizás han ido o han tenido oportunidad de ir a Sao Paulo o a Ciudad de México. En Ciudad de México te demoras 8 o 7 horas de ir de un extremo a otro. Yo le pregunté a un amigo mexicano, ¿por qué no usan el metro? Es que el metro es como para otras personas. Y lo que nosotros hacemos es siempre comprar más autos. Y todas las personas quieren comprar más autos a pesar de que están todos colapsados. Entonces, la lógica que estamos utilizando está mal. Tenemos que distribuir esta ciudad para que las personas tengan más tiempo libre, más posibilidades de ocio. Porque efectivamente la mayoría de la gente te llega a consultar porque, no sé, vive en Maipú y tiene que trabajar en la dehesa. ¿Te das cuenta que tienen que quizás estar 3 horas en una micro? Entonces, obviamente, eso es invivible. Pero también tiene que ver cómo distribuimos nuestra ciudad. Y eso los políticos tienen que hacerlo. Pero no quieren descentralizar. Porque te das cuenta el tremendo problema que significaría para un presidente tomar esa decisión y decir vamos a relocalizar personas. No puede. Se echaría encima todo el país, al Parlamento. Entonces, lamentablemente, ese es el problema a veces de las democracias, de que dependen mucho de un cliente y a veces el cliente tiene razón, pero a corto plazo. En países totalitarios como en China, no, pues te relocalizan y hacen lo que quieren. También es un parte del problema con Hong Kong ahora. Entonces, primero tenemos que inventar una ciudad donde la gente esté cerca para vivir. Segundo, tenemos que evitar el sobreendeudamiento que tiene que ver con la educación, lo que tú planteas, Mauricio. Y tercero, también tenemos que ser un país más equitativo. Y efectivamente, según el índice Gini, que habla cuál es el país respecto, el que gana más respecto al que gana menos, nosotros estamos al nivel de Ghana, pues estamos al nivel de la República Africana. O sea, realmente es un país ultra bananero, donde hay gente que gana muchísima plata y que siempre va a ganar muchísima plata aunque no haga nada. Y hay gente que aunque se esfuerce toda la vida, nunca va a salir de esa escala social. Y eso es sumamente injusto y obviamente eso genera una desesperanza aprendida, frustrante. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con eso. Mira, Julio César, no estamos discrepando. Yo voy a decir con respecto a las botellas de aceite y todo eso. Complementar fabuloso, porque mira, el mundo que se nos viene hacia adelante, y no te estoy hablando en 30 años más, te estoy hablando en 5 o 10 años más, resuelve el problema que tú estás planteando. Justamente la robótica lo que va a hacer es que va a encontrar una máquina que te va a rellenar, te va a limpiar los baños, te va a rellenar las botellas, va a hacer exactamente todas las pegas que se hacen de manera automática. Y eso nos van a venir a reemplazar, que va a crear otro problema. Sí. Entonces, ¿cuál es mi tesis? Mi tesis es que nosotros tenemos que pensarnos como sociedad, y déjame decir una pequeña cuña. No me gusta el país copiador, porque hablamos de país bananero. Chile es un país copiador. Creemos que porque lo dijo Rousseau, porque lo dijo Aristóteles, porque lo dijo Einstein, nosotros tenemos que rendirle pleitesía. Vamos a ser un país desarrollado cuando empecemos a valorar no solamente a estos señores, que sí, yo los respeto, sino el día que respetemos nuestros artistas, nuestros pensadores, nuestra gente que está tratando de construir país a partir de nuestra idiosincrasia. Con esto termino. ¿Cuál es la tesis que tengo yo? En el mundo que se nos viene tenemos que repensar todo. ¿Y qué tenemos que repensar? Que tal vez el término de trabajo que viene de la época de la esclavitud. ¿Qué es lo que era la esclavitud? La esclavitud era donde se trabajaba 24 horas al día y no se pagaba nada. Y hoy día queremos llegar donde no se trabaja nada y se paga todo. Eso es un extremo, eso no es viable. No sé si me logro explicar. Por favor, dale. Pero es cierto, la esclavitud tenía que ver con eso, pero sobre todo tenía que ver que tú no tenías control, no tenías libertad, no tenías posibilidad de ejercer lo que tú quisieras con tu tiempo. Y la gente actualmente recibe remuneración, pero no tiene libertad de elegir, en realidad, y el uso de su tiempo es prácticamente exclusivamente a producir. Entonces yo creo que esta esclavitud es tan esclavitud como la esclavitud del pasado. Solamente que tenemos un rótulo de que actualmente tú recibes un salario, pero somos todos una especie de hormiguitas que viven de una colmena nomás. Claro, que lo que pasa es que como las sociedades se van readecuando, ¿no es cierto? Van tomando nuevas posiciones los seres humanos. Es que se supone que si tú sacas a las 100 personas llenando la botella y tienes una máquina que compraste carísima, o no tan cara, a lo mejor la trajiste de China, ponte tú. Yo estaba a trabajar 24 horas. El otro día veía hace 2 años aquí en el Late, ¿te acuerdas que venía un amigo de China a hacer una columna? Y Contacto China. Venía acá, hacía una columna y nos traía puras cosas que se estaban haciendo. Ahora ya es realidad, porque el otro día vi cómo construyeron un edificio, ya no existen los estucadores. Los estucadores son, antes donde habían 50 personas estucando, una máquina estuca así, pero... Manguerea. Claro, como que estuca, y puede estucar no sé cuántos metros en un día. No le dan comida, no le pagan ISAPRE, FP, ni nada, la máquina estuca, va por piso estucando. Entonces, eso ya lo que nos trajo Contacto China, como tú dices, en 2 años,
es realidad acá, en la Claro, construcción tal cual. chilena, ya. Trajeron la máquina Estucaro. Entonces, ¿cómo nos readecuamos? Primero, se supone que ese departamento va a ser más barato, pero no pasa, po. Ah, bueno. Ahora, Cuando tú sacáis a 100 tipos llenando la botellita de aceite y ponéis la máquina, se supone que con el tiempo esa botellita pasó de Luca 8, que vale un aceite, Luca 7, a Luca, po. ¿Ah? Pero eso en Chile no pasa, po. Vale 2 lucas después la Es que- botella. Entonces, eso que falta, ¿no delta, es cierto? claro. Baja el nivel de costo de la vida y se supone que esos operarios hoy día podrían estar trabajando en vender ese aceite. supuesto. No, pero es que- Porque va a vender Por más. supuesto. Es que aquí está la verdad incómoda, que en el fondo tú la planteaste, pero hay que enfatizarla. ¿Por qué un empresario compra un robot? Porque es un esclavo perfecto. Porque no vas a tener que pagar leyes laborales. Sí, Trabaja Entonces, ¿qué es lo 24 que horas, te pasó? produce todo, no te hace huelga, no te discute, Claro, no tiene pues, sindicato, no hace Y nada. más rápido, más rápido. Claro. Más rápido, más eficiente, más todo. Claro, ¿cuál es el problema con Europa? Cuando partieron con las protestas, obviamente merecidas, para cambiar este sistema tan industrializado. Aparecieron las leyes laborales en todo Occidente y para bien, pero el problema es que también tenemos que tener un buen diálogo entre la persona que es trabajador y el que da el empleo. Porque si no, claro, tú vas a empezar a tener puros robots, eliminas todas las leyes laborales y sigues produciendo y al final todos perdemos. Entonces también por eso me molestan los extremos. Por ejemplo, lo que hizo Cariola. Cariola quiere que todo sea populismo genial, barato. populismo. Y bueno, también tiene el otro lado que permite producir este país. Entonces, tienes que tener un diálogo. Si tú extremas posiciones, lo único que logra es que finalmente, claro, empiecen a reemplazar gente.